Buenas tardes amigos y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy, tal y como prometimos la semana anterior, cumplimos nuestra palabra y continuamos con la segunda y última parte de la presentación de la lista de los eventos astronómicos más importantes del año 2022 que realizó para nuestro programa en exclusiva nuestro querido astrónomo mayor, el doctor Oscar Álvarez Pomares. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por cumplir. ¿Qué le quiero proponer a usted, a los amigos? Vamos a hacer una especie de recordatorio, resumen de lo que tratamos la semana anterior, que fueron los primeros 5 temas de la lista, los primeros 5 eventos. Vamos a llamarla eventos, ¿no? Sí, así mismo. Los primeros 5 eventos de la lista hecha por usted. ¿Está de acuerdo? Sí, está bien. Entonces, recordar es volver a vivir, doctor. Vamos a ver en video un resumen de lo tratado la semana anterior. Número 1. Despegue de Artemis, regreso a la Luna. 7, 6, 5. Force stage engine start. 3, 2, 1. El número 2, James Webb descubre el cosmos. Ahí están viendo imágenes del James Webb y las primeras imágenes que mandó también. Las estamos viendo ahí en pantalla. DART, desvío de un asteroide. Three, two, one. Oh my gosh. Oh, wow. Awaiting visual confirmation. All right. Esto lo habíamos visto en películas. Exactamente. Y esta imagen que estamos viendo fue en la realidad. El acontecimiento número 4 dice: avistamiento de un asteroide asesino de planetas. Investigación de ovnis. Acabamos de ver el resumen, doctor, y nos quedamos para comenzar en el punto 6. En el punto 6. El evento, En mejor el dicho, evento el 6. evento número 6 de su lista. ¿Está de acuerdo? Exactamente. Entonces, nos vamos a la lista. El programa espacial chino. Adelante, doctor. ¿Por qué lo puso en la lista? ¿Qué nos puede decir? Porque esto, yo creo que yo te he dicho ya en algún programa, he mencionado esto, ¿no? El avance tan grande que ha tenido China en un plazo, yo diría que en corto tiempo, en cuanto a preparación y en cuanto a lograr obtener resultados importantes. En estos momentos hay 2 grandes programas espaciales. Está el programa, es decir, en Occidente, liderado por la NASA, pero con la ESA también, y ¿cómo se llama? Y el programa chino, que en estos momentos, que por supuesto trabajan todos juntos, incluyendo Rusia. Rusia también participa en muchos de los proyectos con la ESA. Bueno, la estación orbital, como tú sabes, es una estación orbital que tiene una participación rusa y una participación de todos los países de Occidente. El caso de China es diferente. China no tiene autorización por Estados Unidos de participar en la Estación Internacional Espacial. Ellos han puesto a funcionamiento, tienen en el espacio una estación propia
Y en estos momentos han tenido resultados fantásticos. En estos momentos tienen un robocito en la cara oculta de la Luna que está estudiando, que tiene un éxito enorme, gigantesco. Es el primer robot que hace estudio en la cara oculta de la Luna. Una de las cosas que he encontrado es que no es muy diferente el material de la cara oculta que el de la cara que estamos observando, por lo tanto, pero bueno, son resultados que se tienen. Es decir, y en estos momentos, la Luna, es decir, China, tiene un proyecto muy semejante al proyecto que nosotros comentamos aquí en el programa anterior, el programa Artemis. Es decir, la China también se propone también casi que en los mismos plazos que Estados Unidos, que te repito, ha tenido mucho mayor trayectoria en el espacio que China a lo largo de los años anteriores. Tiene un proyecto que es también poner bases permanentes en la Luna, contemporáneo en fecha con lo que está los planes de Estados Unidos. Van a estudiar otro problema que puede surgir, que espero que se resuelva, por supuesto, pero que van a estudiar también en la misma zona de la Luna, en el polo sur de la Luna. El polo sur de la Luna tiene unas características que son importantes, porque en el polo sur de la Luna hay cráteres. El problema fundamental de cualquier cosa que tú hayas en el espacio es localizar agua para poder mantener la vida y hacer cualquier otro proyecto que tú quieras. En el polo sur de la Luna, a pesar de que no tiene atmósfera, hay cráteres en que hay hielo. Ahí se puede extraer agua, hielo de agua. Y entonces tiene una serie de condiciones. Nos hemos hablado también de todas las industrias, lo que pueden hacer las industrias con el helio 3, por ejemplo, para una cosa que estuviste hablando en un programa anterior, que es el programa de la fusión nuclear. Esos reactores de fusión nuclear, el combustible de esos reactores son isótopos del hidrógeno. Y el helio 3, que en la Luna hay abundantísimo. ¿Por qué razón? Porque como no tiene protección, los rayos cósmicos han hecho una gran producción, han hecho que haya una gran cantidad de helio 3 en la superficie, en el terreno de la Luna. Lo van a extraer. Incluso hablé aquí que en India tenía intenciones de traer grandes cantidades, convertirse en el principal proveedor de helio 3 obtenido en la Luna para traerlo a la Tierra. Por ejemplo, cosas como esa. En el caso de China, el proyecto de China también está para explorar la misma zona y en los mismos plazos que Estados Unidos. El polo sur de la Luna. Por supuesto, las primeras cosas serán la creación de condiciones para que puedan establecerse bases permanentes. Por supuesto, los primeros pasos que se darán, estoy hablando de ti, estamos hablando de los próximos pasos en la década del 30 y ya de un establecimiento de una base ya de eso para los años 50, en los próximos 20 años después del 30, en los siguientes 20 años después del 30. Entonces, pero lo importante de China, lo que yo quiero destacar, porque considero un acontecimiento asombroso, es que en estos momentos ya Estados Unidos se siente, digamos, igualado, ¿no? Que se está preocupando pues, en serio del desarrollo chino, porque es un competidor importante en la carrera espacial. Ahora, en la Luna hicimos ese programa, pero creo que es bueno aquí recordarlo. Este programa lo hicimos con usted. Ajá. ¿Qué va a pasar? ¿Usted cree que haya cooperación científica pacífica y total? ¿Usted cree que hay algún conflicto, que esta zona es mía y aquí no entras tú en la Luna? ¿Cómo se determina si alguien dice esta base y esta zona donde hay helio 3, ¿no?, es mía y solo es de mi país, el país que sea, y aquí no puede entrar otro? Si hay un conflicto, ¿cómo se resolvería? Si lo hay, ojalá no lo haya y ojalá no haya ningún tipo de conflicto. ¿Cómo usted cree que va a evolucionar la extensión de los humanos cuando estén colonizando la Luna? Y la otra pregunta se la agrego y usted me la responde. Se supone que los que vivan en Marte o nazcan allí sean marcianos, ¿no? Sí, me imagino que sí. Los que ya van a vivir en la Luna. Sí. Y si nace alguien, no sé si está estudiado el nacimiento en la Luna o no, o si se ha pensado, ¿cómo se llamaría, por cierto? Bueno, vamos para la primera. Yo siempre lo he dicho aquí, yo soy de los que ve las cosas, yo soy optimista en cuanto a la evolución de la humanidad. Yo no soy pesimista, a pesar de todos los elementos que hay para ser pesimista en cuanto al desarrollo
social de la humanidad, yo soy de los que se siente optimista. Yo pienso que va a haber un entendimiento. Concretamente la pregunta que tú me estás haciendo de cómo va a ser las cosas, sobre todo en esta época, cuando empiecen este tipo ya de relaciones, existen ejemplos aquí en la Tierra de cómo potencias y países que están enfrentados en 20.000 relaciones tienen un buen comportamiento en zonas específicas y en situaciones específicas de colaboración. Yo creo que la carrera espacial, te lo he dicho a ti también aquí es un proyecto conjunto de todos los países y de todas las potencias del mundo. Sí, individualmente no creo que ninguno en particular, incluso la China, yo espero que ha sido porque han sido excluidos y por supuesto ellos quieren salir para adelante, ¿no? Por supuesto, eso es elemental. Pero yo me imagino que va a haber una colaboración para resolver problemas cuando estos se presenten. En la Tierra existen, por ejemplo, cómo funcionan en la Antártida, por ejemplo, cómo funcionan los centros que hay ahí, que son de diferentes países, pero ellos colaboran en muchísimas cosas. Tienen una buena coordinación en cuanto a actividades y cosas de esas. No hay conflictos, no han habido conflictos que yo haya oído, pues digo yo, no sé, no estoy al tanto al día de las situaciones, pero sé que no conozco de ningún conflicto que se haya presentado en ellos. Lo estaba hablando además porque existen tratados, tanto el Tratado del Espacio como el Tratado de la Antártida establece que nadie tiene derecho a reclamar ningún terreno de allá. Ahora, lo que sí es claro es que por ejemplo, las empresas privadas van a participar en muchísimas cosas estas del espacio. Lo que sí está claro es que el material que, por ejemplo, si tú vas a explorar una zona, como sucede en el fondo oceánico, tú vas a explorar una zona, lo que tú cojas ahí, lo que tú proceses de ahí, lo que tú obtengas ahí, pertenece al que lo está sacando. Y le saca el producto industrial o económico de lo que sea. Pues financia su trabajo con las extracciones que está haciendo. Pero eso no quiere decir que eres el dueño de ese lugar donde lo cogió, lo obtuvo. Entonces, existen reglas. Tú no eres dueño del lugar, pero si eres dueño... Nadie va a poder decir, este pedazo de la luna es mío. Si se cumplen los tratados que están, te repito, yo siempre hay que ser también objetivo, ¿no? Mientras se cumplan los tratados, mientras se sigan los tratados internacionales firmados actualmente, el Tratado del Uso Pacífico del Espacio Extraterrestre está firmado por casi 190 países. Creo que son muchísimos. Casi todos los países, todos los que tienen que ver con eso han firmado ese tratado. Por lo tanto, hay un tratado internacional que alguien en algún lugar, en algún momento lo quiera tratar de violar, bueno, ya eso es otra cosa. Pero existe un tratado y hasta el momento existen ejemplos específicos de cooperación en la estación orbital, por ejemplo, que los rusos y los americanos. Incluso ahora, en estos momentos actuales, todavía hay colaboración. Los rusos incluso pensaron que iban a salir de la estación orbital, están todavía en la estación orbital. Hay un astronauta salvadoreño, que sí, de origen salvadoreño, americano, pero de origen salvadoreño, que está en estos momentos en la estación, que va a venir por las mismas vías que venían antes. Es decir, hay ejemplos de cooperación. Hay base legal de comportamiento, para el comportamiento. Que haya violaciones o no, ya eso es otra cosa. Habrá que entonces se crearán, no sé. O sea, por la respuesta suya, doctor, estamos en un pasaje a lo desconocido. Sí, estamos en un No ha pasaje. ocurrido, hay que esperar. Exactamente. Hay ejemplos, te repito, pero sí te claro hay ejemplos de cómo comportarse. Pero siempre está el factor humano, ¿no? Que en estas cuestiones que es imprevisible. Bueno, doctor, entonces, ¿algo más del programa chino? No, yo creo que ya con eso realmente es el... Bueno, entonces le propongo que continuemos con su lista. Ajá. Adelante la lista del astrónomo mayor. El número 7 dice, primera foto del agujero negro que está en el centro de la Vía Láctea. Y ahí vamos a ver la foto, la estamos mirando porque la pusimos aquí en el programa, hicimos un programa cuando salió esa foto tan impresionante que la estamos mirando. Así que mientras el doctor hable, como hemos hecho durante todas estas 2 semanas,
muchas veces ustedes están viendo imágenes mientras él está explicando cosas para que usted se ubique mejor. Y en este caso de la foto, más todavía. Adelante, doctor. Bueno, mira, este caso, es decir, ¿por qué es importante esta? Siempre siempre, ya desde hace muchísimos años ya, se ha supuesto y se han comprobado por una serie de mediciones, etcétera, de que en la galaxia, todas las galaxias, si no en todas, en la mayoría de las galaxias, pero se piensan que en todas las galaxias, el centro, todo el material que hay en la galaxia, todos esos estrellas con sus planetas que giran alrededor de la galaxia, en el centro de la galaxia hay un hueco negro. En el caso de la galaxia, un hueco negro supermasivo. Nosotros empezamos aquí poniendo por primera vez una foto de un hueco negro que no era del centro de la galaxia, era un hueco negro de otra parte del cosmos. Lo que hay ahora en estos momentos es otro hueco negro que se ve semejante a este hueco negro que anteriormente vimos, que no era el del centro de la galaxia, que se ve el material, no el hueco negro. Recuerdo que el hueco negro no se ve como tal, lo que se ve es lo que pasa alrededor del hueco negro. Pero ¿qué pasa con esto? Que lo que se está viendo es lo que los modelos matemáticos de los huecos negros dicen que debía de verse. O sea, que en este caso la observación directa, visual, del fenómeno que están cósmico, que están observando, del objeto cósmico que están observando, que nunca había podido ser visto, ni aquel que vimos primeramente, ni este que nos estamos viendo ahora con este proyecto que se está haciendo, que es un proyecto gigantesco aquí en la Tierra, que son un montón de telescopios observando. Bueno, yo creo que hablamos de eso ya en un momento determinado. Por primera vez estamos teniendo confirmación visual de lo que predice la teoría de huecos negros. Lo que por supuesto le da un espaldarazo gigantesco a todo el conocimiento teórico que tenemos hasta ahora de cómo funciona nuestro universo y de qué es lo que pasa alrededor de estos huecos negros. Huecos negros, te repito, negro quiere decir que yo no sé qué cosa es. La palabra negro en objetos cósmicos, cuando se ponen objetos negros, como en huecos negros, es que es un objeto que está ahí, que sé que está ahí porque puedo medir lo que pasa a su alrededor, cómo influye él en el medio alrededor, pero que yo no lo veo, no lo puedo ver. En este caso, este experimento, que es un conjunto de telescopios, Nuevo Horizonte se llama, permite observar por primera vez, despejar. No podíamos ver el centro de la galaxia. En aquel caso, el primero que vimos, el hueco negro que vimos primero, ese no había nubes alrededor de él. La importancia fue que pudo el telescopio gigantesco creado resolver ese hueco negro. Pero en este caso, lo que tuvo que hacer el telescopio, es decir, el grupo que estaba investigando esto, es despejar todo el polvo que hay, todo lo que hay delante, no poder llegar, es decir, despejar utilizando filtros, por supuesto, utilizando las condiciones, las longitudes de ondas apropiadas para que poder llegar, atravesar toda esa nube por delante, que hay delante, que nos permitía ver qué estaba pasando en el centro de la galaxia, y tomar una foto de ese hueco negro gigantesco que conforma el núcleo de nuestra galaxia, confirmando, por supuesto, de nuevo lo que estoy diciendo, es que la teoría que tenemos hasta ahora de cómo funciona esta cosa es válida. Usted y su época, en aquellos programas, después hicimos más, donde se decía que el agujero negro no se veía, eran todos cálculos matemáticos, igual que usted ha puesto otros ejemplos aquí de cosas que no se ven y son cálculos matemáticos. Pero también decía que ahí no rige, una vez que se entra, ninguna ley de la física. Entonces, yo siempre me preguntaba, cálculo matemático, pero no se ha visto. Usted me decía, no. Lo que se vio ahora está arreglado un poquito, esa imagen que vimos, para que se vea mejor, o se ve así en el telescopio. Así mismo se ve. Así mismo se ve. Exacto. Y es como debe de ser. Es decir, yo no veo el hueco negro. El hueco negro está en el medio.
Yo no veo lo que está pasando ahí. Yo no estoy viendo nada de lo que está pasando, lo que hay dentro del hueco negro, porque del hueco negro no sale nada. Aparentemente, sí sale, pero no, vamos a no entrar en esa cosa. Es decir, el hueco negro es que ahí se rompen las leyes de la física y no puedo estudiar qué está pasando dentro. Pero hasta ahora no habíamos podido ver lo que pasaba en el entorno de él, verlo, fotografiarlo. Calculábamos, medíamos, ¿cómo se llama? Medíamos ¿cómo se llama? Por otros datos, por comportamientos de otros objetos alrededor, pero no podíamos ver lo que estaba pasando. La importancia que tiene esta foto y esta medición y este proyecto es que confirma lo que dicen los cálculos. Usted dijo en una ocasión aquí que su película favorita de ciencia ficción era Interestelar. No, yo te dije que la película favorita mía era El día que paralizaron la Tierra. ¿Verdad? El día que paralizaron la Tierra, pero la más... Pero Interestelar también es una película. Digo que Interestelar era la que más ciencia tenía. Sí, exactamente. ¿No? Fue asesorada ¿cómo se llama? Por un prestigioso astrofísico para... Y que era la que más ciencia, usted usó la palabra ciencia exacta, algo así tenía, ciencia, ¿no? Sí, aplicaciones científicas y conceptos científicos, que muchos de ellos todavía son ciencia ficción, vamos a aclarar. Es decir, son ciencia ficción fundamentada en cosas que podíamos suponer, pero que todavía no están demostradas. El agujero negro es parte esencial del guión de la película. Exactamente. Y la escena en que el protagonista entra al agujero negro es antológica, la forma en que se grabó, se hizo, ahí la estamos viendo en pantalla, la escena que entra. Ahora, mientras vemos esta escena, en esta película, como parte del argumento, se dice que se recibió un mensaje, evidentemente de otra civilización, de que había un agujero negro aquí en el sistema solar y que no se veía, cerca de Júpiter o de no sé dónde, no recuerdo ahora en la película. ¿Eso puede pasar? Puede pasar. Realmente cualquier objeto cósmico, en principio, puede colapsar. El hueco negro es un colapso. Una estrella, un hueco negro se forma en una estrella colapsada. Por ejemplo, ¿te acuerdas? El universo produce nubes de protones. Se producen nubes de material de protones, de hidrógeno en general, y que se va pegando y forma las estrellas. Y de las estrellas se forma la galaxia. Ahí es como se forman las primeras estrellas. Ahí como se forman las estrellas, después esas estrellas mueren, viven, nacen, mueren, desaparecen, echan materiales, crean los elementos de la tabla cósmica. Pero cuando ellas colapsan, cuando la masa que ha colapsado, que produjo originalmente, primero fue un polvo, primero fue gas. Ese gas se convirtió en estrella por pegación, porque se va pegando, acrecionando, se dice. Y cuando esa estrella se forma y tiene su vida, y cuando tiene una masa muy grande, colapsa. Al colapsar, forma el hueco negro. Vuelvo a la pregunta. ¿Es posible que lo que se plantea ahí pueda ocurrir? Cualquier objeto que logre en cualquier parte alcanzar una cantidad de material suficiente al colapsar, que cuando pasa un determinado nivel, puede llegar a convertirse en un hueco negro. Ya específicamente, aquí en el sistema solar, por ejemplo, no tenemos ninguna evidencia de un hueco negro. Pero, por ejemplo, cuando estaban haciendo el LHC, cuando se hicieron las primeras investigaciones del LHC, una de las preocupaciones que había, las primeras que llamaron la atención, que era posible, era que se creara un hueco negro ahí que el LHC, el gran... Explique brevemente. El LHC es el gran colisionador. Somos mortales, recuerde. El gran colisionador de hadrones, que produce las reacciones donde se obtuvo el fotón de Gibbs. Se comprobó que existía el fotón de Gibbs, que es el que garantizaba que toda la física estándar, todo lo que conocemos en física está basado en que apareciera eso, y apareció. Cuando se empezó a hacer ese experimento, muchos pensaban, había quienes pensaban que era un peligro porque pudiera crearse ahí un hueco negro. Y al crearse un hueco negro no se sabría cómo él podía destruir la Tierra o el universo, porque podía comerse todo lo que... Era una de las preocupaciones, por supuesto, un poco exageradas en el centro, porque los científicos que estaban haciendo ahí sabían lo que estaban haciendo. Por lo menos inspiró una serie española que mucha gente vio, El Barco.
Ah, bueno, posiblemente. Empiró la serie, Sí. un accidente en el colisionador y entonces la Tierra sube. Mira, yo no he visto la de eso del barco, pero bueno, es exactamente eso es lo que pasó. Es decir, era un peligro. Eso fue. Es decir, en realidad, si tú logras hacer llegar a la masa crítica capaz de convertir el gas en negro, lo puedes conseguir en cualquier parte. Pero, te repito de nuevo, en el caso este del colisionador no tenía sentido porque todos Bueno, doctor, los que estaban trabajando ahí sabían lo que estaban haciendo. no se sabe si puede aparecer un agujero negro entonces. No, sí se sabe porque sí sabe que no Pero va a si no aparecer. lo vemos. Bueno, no, aquí no, es que no, aquí no sabe. En- No, agujero no se puede formar por la información que tenemos. Pudiera crearse si hubiesen condiciones, pero no las hay. no las hay. O sea que yo no recuerdo exactamente en la película, en Interestelar, si el agujero negro estaba en el sistema solar. Ahora me entró la duda. Aquí. No, en el sistema eran otras fuera del sistema solar. Fuera del sistema Sí, solar. sí, era en nuestra galaxia, pero fuera del sistema Fuera. solar. Sí. Y por ahí es donde se va toda la trama. Exactamente, era que vimos fuera la del imagen sistema que vimos solar, aquí, pero en nuestra galaxia, si yo mal no me equivoco, era en nuestra galaxia. en la galaxia. Es la galaxia. Lo que se supone, pues, sí, una de las teorías que hemos hablado aquí también, la cosa esa es la de los agujeros de gusano. Que el hueco negro es una puerta de entrada para llegar a otra dimensión. Y ahí podías llegar a otra dimensión en otro universo o dentro de este universo en otra parte de Que eso tiene que ver con la trama Que eso tiene que ver con de la película. de la película. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. Pero todo esto son Sí. fundamentados teóricamente. Lo único que llegan más allá de lo que experimentalmente ha podido comprobarse. Bueno, todo eso lo estuvimos viendo ahora aquí, porque mientras usted hablaba pusimos la imagen cuando él queda atrapado y no se podía comunicar con la hija. Y eso que sí es complicado Sí, entender. es complicado entender. Claro Si que usted sí. me hace eso ahora aquí, me va a dar nocao de tipo Teófilo, de nocao me va a dar si me trata de explicar esa explicación que es física, Sí. tengo entendido. Sí, Pero tampoco nunca contar el final de una película, recuerde. sí, sí. Usted sabe eso, ¿no? Que no me puede contar el final de la película. Bien, la que sea. Sí, sí. Ahora, ¿cómo? Si usted me dijo que el Hubble, nada más que puede fotografiar planetas cercanos, se logró tomar una foto desde la Tierra, desde un observatorio de algo que está en el medio de la galaxia. No. El Hubble tiene una capacidad. El Hubble hace poco. El Hubble o el Webb, los dos. El Webb. El Hubble, bueno, y el Hubble también. También. El Hubble también. Estamos hablando de en qué banda estamos observando. Es decir, el caso del Hubble observa en la luz óptica y un poquito en el infrarrojo. El Webb no. El Webb observa en el infrarrojo. Entonces, aquí, cuando tú miras el espacio, el universo, según las ventanas que tú mires, ya sea en infrarrojo, ya sea en ultravioleta, ya sea en la luz visible, que es la más pequeña. La luz visible es un pedacito nada más del espectro gigantesco, desde los rayos cósmicos hasta las ondas más largas. Es, ¿cómo se llama? La banda solar es estrechísima porque es la banda solar, es la que vemos. ¿Tú sabes por qué? Porque esa es la máxima. Es decir, la curva de radiación del Sol, de la estrella nuestra, de la estrella madre nuestra, tiene el máximo de radiación ahí. Es por eso que nuestro ojo, el ojo es producto del momento de donde se desarrolló, que podamos ver en esta. Entonces, el Webb está viendo en otra onda. Esa onda no es igual que como tú la estás viendo aquí a nosotros, sino que lo que tú observas es una conversión de lo que se vería en luz óptica, cuando tú miras esa imagen en infrarrojo, de lo que tú estás viéndolo en el infrarrojo. Claro, tu ojo no ve infrarrojo, el ojo tuyo no ve infrarrojo. Para que tú puedas ver infrarrojo, tiene que haber una conversión calibrada, no cualquier cosa, no es un dibujo, no es una de esas. Entonces, nada, sí se puede ver la foto, por eso es que se puede. Claro. Porque se tomó desde un observatorio en la Tierra, la del agujero negro. No. Ah, sí, la del agujero negro, La que sí. usted puso Sí, en la esa lista sí, está sí. tomada Sí. desde la Tierra. Desde el telescopio, desde la Tierra. Fíjate bien, un ensamble de telescopios, creo que son 6 o 7 o 8 telescopios en todas partes del mundo que producen, ¿qué cosas hacen? Combinado, hacen una composición interferencial y hacen un lente, el equivalente de un lente del tamaño planetario. Y gracias a esa resolución alcanzada y en las ondas en que estaban observando es que logran observar eso.
Bueno. Parece que hubo que, para poder despejar lo que hay en el centro de la galaxia, todo lo que hay, las nubes que hay dentro de la galaxia, tienes que ver y pasarte a otra banda del espectro, porque si no, el polvo ese no te deja ver. Tienes que eludir el polvo. Entonces, doctor, sigue siendo los agujeros negros un Son- pasaje a lo desconocido. Son todos. Sigue desconocidos. siendo un Es pasaje a lo el mejor desconocido. ejemplo que tú tienes para el programa. Sí, no, un agujero negro, no sé. Entonces, continuamos con la lista, ¿le parece bien? Sí, vamos. Vamos a continuar con la lista del astrónomo mayor. El número 8 dice, hielo de agua encontrado en Marte al borde de un cráter de reciente formación. Y ahí estamos viendo ese diagrama, esa imagen de lo que se encontró allí. Así que, doctor, ¿por qué puso esto en la lista? Eso es importantísimo. Habíamos hablado ya de lo que es la colonización de Marte, el establecimiento de bases en Marte. Es muy importante en Marte, como en la Luna, que haya agua, que encontremos agua y que podemos sacar agua. Que tengamos más forma de respirar, ya hablamos en un programa de la capacidad, se encontró la forma de respirar en Marte, convertir. Marte tiene una atmósfera muy pequeña, muchísimo más tenue que la que hay aquí en la Tierra. Pero ya mandaron un proyecto de que era capaz de sacar de esa atmósfera, sacar oxígeno, y pues es pequeño, solamente para probar que sí es posible. Ya se hizo un experimento. La otra cosa es que Marte tuvo agua, eso ya es una verdad enorme. Lo que se encontró es, estando el rover Perseverance otro experimento que hay en Marte lanzado por la NASA, que es el InSight, que no es más que un ascensor sísmico, en el año 2021, estando registrando porque lo que están estudiando es la sísmica de Marte, las condiciones de Marte, el terreno de Marte, las características de la condición de Marte, se encontró una explosión gigantesca y se pudo comprobar de que era un meteorito que había impactado Marte. Entonces una de las naves que están dando vueltas alrededor de Marte, que están tomando la fotografía, el Mars Surveyor, fotografió el lugar donde cayó el meteorito. Lograron determinar con gran precisión dónde había caído el meteorito y registraron. Y encontraron que el cráter, se formó un cráter donde cayó el meteorito, y cuando miraron lo que había ahí adentro, encontraron que había encontrado una base de hielo debajo de la superficie. Sí, al impactar el meteorito expulsó material que quedó en el fondo, hielo, y una parte del hielo se expandió, cayó fuera, se logró salir fuera del meteorito. Entonces es muy importante porque comprueba que bajo la superficie de Marte hay hielo y por lo tanto se puede extraer agua. Y es de gran importancia para las aspiraciones que hay de crear colonias en Marte antes de que termine este siglo. O sea, para los futuros marcianos. Para los futuros marcianos. Que está muy bien ejemplificado, una parte está muy bien ejemplificada en El Marciano, en la película El Marciano de Matt Damon, donde trabaja Matt Damon. Lo que se hace ahí, lo que en esa película se hace, es factible desde el punto de vista de posibilidad real de hacerse. Fue sembrar, como sembraban ahí, papas, pero por supuesto hace falta crear condiciones. Ahí todavía estaba muy inicial, era un laboratorio, en el caso de la película, era un laboratorio condicionado como se hace en la Antártica ahora, que todos son laboratorios dentro de condiciones para poder trabajar ahí en la Antártida. Y en el caso de Marte es igual, era un laboratorio que hubo accidentes, etcétera y demás, pero había cultivos de papa en Marte. Bueno, doctor, le propongo entonces ir ahora, creo que vamos al final de su lista. Ajá, creo el que último punto, nos vamos a la lista de nuestro astrónomo mayor. El último punto, el último evento. Ajá. Número 9 dice, el explorador de Marte de la NASA en busca de vestigios de vida. Ahí estamos viendo las imágenes y ahora venimos aquí y doctor, explíquenos sobre el último evento que usted puso en su lista. Eso es algo, yo cada vez que veo estas cosas que están pasando,
a mí, por supuesto, es muy emocionante. Y yo creo que a muchísima gente esto le emociona también el ver este tipo de cosas. Perseverance es un laboratorio, es el laboratorio más completo que se ha hecho, que se ha lanzado en el espacio. Es un robot móvil que estudia la superficie de Marte, pero en un lugar muy característico. Como te dije, ya sabíamos perfectamente que Marte tuvo río, que tuvo agua, etcétera, etcétera. Bueno, Perseverance está explorando, lo fue lanzado para explorar un delta de un río en Marte. Por supuesto, el cauce de un río en Marte que en una época fue floreciente, como fue floreciente en un momento determinado esas condiciones en la Tierra. Y más o menos por la misma época en que la Tierra, las primeras épocas de la Tierra, en que había agua en la Tierra, que había ríos, que habían ese tipo de... Pues Perseverance, la tarea de Perseverance era tomar muestras, 10 muestras, vamos a decir, 10 muestras específicamente, cumplía la misión con 10 muestras, tomadas en diferentes puntos de ese delta, de Marte, que dentro del cráter Jezero, es un cráter que hay ahí que tiene esas características, para posteriormente otra nave, a finales de la década del 30, o a finales de esta década, por los años 30, recoja esas muestras y las traiga a la Tierra para analizarlo en busca de ¿qué? En búsqueda de vida o de registros de vida. Se sabe que la vida en la Tierra, en los lugares semejantes aquí en la Tierra, a esa zona del delta del lago Jezero, del cráter Jezero, son en la Tierra muy prolíferas de la existencia de vida aquí en la Tierra. Si fue en Marte una condición semejante a la que pasó en la Tierra, es probable que encontremos rastros de vida en esos lugares. Por lo tanto, la tarea fundamental de Perseverance, aparte de todas las cosas que ha investigado, es mandar a la Tierra, al laboratorio de la Tierra, 10 muestras de el delta encontrado en el cráter Jezero. Pero de una siguiente forma, es un proyecto complejísimo. Es decir, él se mete 10 muestras que las carga él. Pero ha estado haciendo las 10 muestras también, las ha estado tirando en toda la trayectoria. Si cuando él se mueva para ser recogida lo que él carga, si fallara, el que no pueda traerse lo que él puede traer, después se puede hacer otra expedición que vaya recogiendo por tierra esas mismas muestras, las muestras duplicadas, ¿no? La duplicación de las muestras, para estudiarlas aquí en la Tierra. Y es importantísimo para la búsqueda de vida en la Tierra. Repito de nuevo, si nosotros encontráramos en alguna parte cualquier tipo de vida, y yo creo que en algún momento se va a encontrar, ya sea en Marte, ya sea en Ganímedes, ya sea en Europa, estoy hablando de una de las lunas de Júpiter, ya sea en otro lugar o en un planeta fuera de un exoplaneta, pues cambiaría completamente la concepción del origen de la vida en la Tierra. Y es absolutamente, ¿por qué se hacen importantes esas cosas? Porque tú solamente puedes entender, conocer cómo fue el origen de la vida en la Tierra, o por lo menos avanzar en el conocimiento de cómo es el origen de vida en la Tierra, que nosotros no lo conocemos. Cuando tú puedes compararlo como cómo ha sido el origen de la vida en otro lugar, porque eso es lo que se hace en la Tierra para cualquier explicación que tú hagas, cualquier estudio que tú hagas en biología, tú siempre tienes que comparar. Y nosotros las que tenemos un solo ejemplo de operación de vida, que es aquí en la Tierra, no es más ninguna otra parte. Solo para aclarar, estamos hablando de vida no inteligente. De vida no inteligente. O sea, nadie piensa que en Marte se va a encontrar tecnología, no. Una caverna secreta donde hay unas máquinas. No es eso. No. Estamos hablando... Pero sí también te he dicho muchas veces aquí que las cavernas, yo siempre he dicho a ti, y creo que realmente eso puede ser, como conozco o como he leído de cómo son la vida, el problema fundamental de Marte es la radiación que recibe, que mata toda la vida que hay en la superficie. No puede soportar vida en la superficie a menos que sea una vida extremófila como hemos encontrado en la Tierra. Pero bueno, es más difícil.
Pero yo pienso que en las cavernas de Marte puede encontrarse vida de muchas formas, como aquí en las cavernas de la Tierra se encuentra. No inteligente. No inteligente. Bueno, doctor, le propongo rápidamente que me acompañe al momento de las interacciones, donde les mostramos cómo ustedes, a quienes cariñosamente amamos, nuestros accionistas principales, pueden interactuar con nuestro programa. Y como siempre, dejamos para el final Radio Rebelde, donde va a estar el doctor. Lo espero allí. Recuerden, sábado 12 y 15 del mediodía en Radio Rebelde estará el doctor Oscar Álvarez. Tendrán los teléfonos abiertos, líneas en vivo para preguntar, comentar, intercambiar. Y como siempre, nuestro querido astrónomo mayor allí estará para responderle. ¿Está de acuerdo? Pues muchísimas gracias. Y como cada semana, les pido que este sea solo un inicio para que usted busque, lea, vea, escuche, analice, profundice, alimente su cerebro para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.